Hola, ¿qué tal? Ahora sí, estamos en las dos plataformas. Empezamos un poquito tarde, nos atraparon algunas situaciones, pero el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy bueno. El tema es apoyar, no es hacerlo por él o no es hacerlo por ella. Y es que cuántas veces nos pasa, incluso en la tarea, visualícenlo en la tarea, ¿no? Que le dejan algo y terminamos haciéndolo nosotros perfecto porque no podemos brincar esta controlitis y esta perfección y este deseo de que todo sea bonito o todo sea estético y lo hacemos por él o por ella. Y finalmente perdemos de vista el objetivo de la actividad o hacemos como que hacemos con tal de quedar bien con la maestra o con el profesor, pero no estamos atacando o no estamos dándole el sentido al objetivo de cada una de estas actividades. Por eso es importantísimo hablar de los apoyos, cómo darlos y cómo quitarlos. Y por esto vamos a hablar de dos términos, de dos términos importantes. Una son las aproximaciones mínimas y el otro es el retiro de acompañamiento. Vamos a poner varios escenarios. ¿Qué pasa si a nosotros en el preescolar nos mandan pintar de color rojo una manzana? Para empezar, tenemos que observar y tener mucha claridad de si la actividad está acorde a las habilidades de mi niño o de mi niña. ¿Qué pasa en ocasiones? Me piden colorear con una crayola, pero a lo mejor todavía no tengo la pinza fina. Entonces ahí tenemos varias alternativas. La primera, la más importante, es preguntarle a la maestra, ¿cómo puedo adecuar esta actividad a las habilidades de mi hijo o de mi hija? ¿Por qué? Porque de ahí dependen muchísimas cosas. Uno, hacer consciente a la maestra de que la actividad propuesta no necesariamente está ajustada para mi hijo o para mi hija. Y número dos, ver cuál es la zona de desarrollo que sigue, posterior, proximal. ¿Qué es lo que le tengo que enseñar o cómo tengo que acompañar a mi hijo o a mi hija para que logre esto? Entonces, alternativas hay muchas. Si no es colorear con crayola, puede ser colorear con pintura, con el dedo. Si no es colorear con pintura, puede ser con la mano completa. Si no es en horizontal, podemos ponerla en la pared o en una ventana. Si a lo mejor no tiene pinza fina y lo que requerimos es que fortalezca, a lo mejor puede ser con un aspersorcito de estos de como perfumerito, o a lo mejor puede ser con una jeringa, o a lo mejor puede ser con una pistolita de agua, o a lo mejor puede ser con un cepillo de dientes, o a lo mejor en vez de colorearla vamos a hacer boleado o vamos a hacer rasgado. Por eso es importante tener el conocimiento de cuál es el objetivo y cuál es la habilidad. De esta comparativa vamos a poder sacar la estrategia para que lo logre. Y ojo, algo bien importante, no es que lo haga por hacer. No es llevarle la mano con la crayola, bien parejito, aunque la crayola se esté cayendo, aunque no tenga la disociación de codo con hombro, o de muñeca y codo, o de dedos. A lo mejor el objetivo es que no se salga del borde. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pegarle un poco de estambre alrededor, ponerle un poco de silicón alrededor, hacer un marco de cartón. Hay alternativas visuales y kinestésicas que nos pueden ayudar a acercarnos más a este fin. Pero de inicio tenemos que saber para qué es esta actividad. Y si ustedes como mamás y como papás se acostumbran a analizar esto, a preguntar esto, va a ser mucho más sencillo que ustedes generen alternativas altas y bajas y que la maestra genere esta creatividad o este acompañamiento. Ahora bien, si la maestra se queda en blanco como nos quedamos nosotros a veces como papás y mamás, ya les voy a contar una anécdota, ya saben que me encantan las anécdotas, pues entonces podemos apoyarnos de nuestro equipo terapéutico o podemos apoyarnos de este tipo de plataformas, de charlas que damos para que ustedes tengan mejores herramientas. Les voy a platicar que en la semana vino una mamá a contarme que pues venía de una escuela regular, una chica de 7 años, ¿sí? Con síndrome de Down, y pues obviamente le dejaban planas o le dejaban actividades de caligrafía. Y le decía la mamá que cómo podía ayudarla a lograrlo. Y la respuesta de la maestra fue, hágalo usted para que ella la vea. Y pues
Obviamente ella no se quedó tranquila, no se quedó convencida, no se quedó a gusto. Ese es el motivo por el cual busca sacarla de una escuela regular y meterla a un sistema especializado, porque al final del día necesitamos mejores respuestas, necesitamos mejores herramientas, necesitamos ir atrás en el tiempo para lograr llegar a ese punto en el que ella pueda hacerlo. A lo mejor en vez de hacerlo por ella o llevarle la mano en micro, a lo mejor ampliamos la copia o a lo mejor lo hacemos en hojas o a lo mejor incluso si son líneas quebradas y son en chiquitito, bueno, empezamos desde la ventana, empezamos desde limpiar o borrar el pizarrón o limpiar la ventana de arriba hacia abajo, o a lo mejor empezamos a limpiar la mesa, si son círculos de igual forma, empezamos a jugar con plastilina, empezamos a jugar con charolas de materiales, de arena, de lentejas. Podemos utilizar herramientas, pero justo esto es uno de los graves problemas que ocurren cuando hacemos solo el ajuste. Dejamos de lado el prerequisito con la idea de ajustar la actividad y de que concrete o consiga hacer esa actividad, dejamos de lado todo el análisis del prerequisito, de todo lo que tiene que haber ocurrido para que llegue a ese proceso. Y entonces el tiempo sigue avanzando, estamos hablando de segundo de primaria. Por supuesto que va a ser complejo en el grupo bajarnos a un nivel preescolar. De ahí la importancia de hacer planes y programas detallados y específicos para las necesidades de cada uno de los chicos, garantizando no solamente el cumplimiento del objetivo actual, sino garantizando que hayan quedado sólidos los prerequisitos que nos llevan a alcanzar este punto. Entonces, ampliando un poco esta idea y teniendo en consideración que vamos a detectar el objetivo y hacer un comparativo con las habilidades y vamos a solicitar que sean las maestras o el equipo escolar quien realice los ajustes y las adecuaciones, entonces vamos a revisar qué es lo que podemos hacer y o cómo nos puede beneficiar. Vamos a hablar también un poco sobre que ahorita utilicé ambos conceptos, los ajustes razonables y los planes personalizados. Un ajuste razonable, como su nombre lo dice, es conseguir con el apoyo necesario que la actividad se concrete de manera óptima. Yo cambiaría la palabra óptima por de manera satisfactoria. O sea, más allá de que quede bien el trabajo, que quede bien y que se cubra y se cumpla el objetivo. Creo que eso es sumamente importante. Y ahora pues vamos a hablar de los apoyos. Tenemos que empezar de macro a micro. Tenemos que empezar de lo más grande, literalmente de lo más grande a lo más pequeñito. Entonces, alternativa o sugerencia número 1, amplíen el tamaño. Alternativa o sugerencia número 2, utilicen pausas auditivas, visuales o kinestésicas. Ahí los que me están viendo, ayúdenme, denme ejemplos, platíquenme. ¿Sí estoy transmitiendo en Instagram? Ya ni sé. Úchala, creo que no estaba transmitiendo en Instagram. Bueno, no vamos a volver a empezar en Instagram. Tenemos la primera parte en Facebook si la quieren ver, pero bueno, estamos hablando de apoyos y cómo aportar los apoyos sin hacer las actividades por él o por ella. Qué mal, yo pensé que sí le había dado empezar. Pero bueno, si se perdieron la primera parte en Instagram, por favor, corran a Facebook, ahí está la primera parte, y a partir de aquí empezamos. Estamos hablando de los apoyos. Entonces, de más grande a más pequeño, eso es importantísimo. Después, las pautas visuales. ¿Cómo pueden ser las pautas visuales o cómo serían las pautas visuales? Volvamos al ejemplo de colorear la manzana. Si lo que vamos a tratar es que no se salga del borde, entonces a lo mejor hasta arriba donde está la hojita le vamos a decir ya, y hasta abajo le vamos a decir ahí, y ya, ahí, y ya, ahí, o le vamos a hacer el cartón que decíamos. Esa sería el decirle ya, sería una pauta auditiva. El ponerle el contorno en cartón o marcar la manzana, hacer el agujero en un cartón para que lo utilice como una plantilla, sería una pauta kinestésica o táctil. Y el marcarle con un
marcatextos o con un plumón negro pero mucho más grueso, ya ven que el bordito es delgadito, bueno, marcarlo al doble o al triple con un plumón grueso sería una pauta visual. Por ejemplo, si vamos a regresar al ejercicio de hacer líneas quebradas y vemos que las hace, pero hace unas chiquitas y hace unas grandes, la pauta auditiva podría ser ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. La pauta kinestésica podría ser, ahorita les platico mi expresión, podría ser poner estambre o poner silicón o poner una regla para marcar los bordes. Y por otro lado, podría ser la pauta táctil, esa fue la pauta táctil, y la pauta visual podría ser marcar de un color el techo y marcar de un color el piso. Normalmente yo marco el techo rojo y el piso y antes hago como una casita para tomar toda esta explicación, la tierra, porque recuerden que después vamos a encontrar letras que bajan y letras que suben del piso y el techo, entonces todo es como una alternativa. También extrañamos mucho a León, lo queremos mucho, por eso hace rato brinqué de alegría, extrañamos mucho a León por acá, esperemos tenerlos de vuelta. Y así, y por ejemplo, en la lectoescritura, que es uno de los temas que más me conflictúan, porque la lectoescritura y los procesos se llevan a cabo entre preescolar y primero de primaria. Y por ejemplo, en el caso de esta chica que yo les platicaba, pues ya está en segundo, entonces en teoría todos los compañeros o la mayoría de los compañeros tienen concretada la lectoescritura. Y entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde se va a generar el compromiso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura? Como me decía la mamá, es que si no lo busco por fuera y no lo busco por terapia, pues en la escuela ya nadie se va a detener. O sea, el proceso de la lectoescritura es un proceso complicado. Entonces, en ese punto nadie se va a detener a enseñar la parte silábica o la parte global o la parte fonética o la metodología que inicie. ¿Y cuál sería un ajuste razonable? Leerle las instrucciones y escribir por ella las respuestas. Pero si tampoco tenemos bien consolidado el desarrollo lingüístico comunicativo, tenemos un problema. Y entonces ahí es donde acabamos haciendo dibujos en vez de exámenes, y no está mal, ojo, no digo que esté mal, sin embargo, ¿en qué momento lo vamos a conseguir? ¿En qué momento vamos a consolidar? Y el tiempo sigue pasando y seguimos pensando que con el apoyo de UDI es suficiente, o cargamos todo en un acompañamiento terapéutico, pero entonces también el acompañamiento terapéutico se complica porque acaba siendo ajustes. Es muy complejo llevar un programa terapéutico, un programa especializado en un aula regular. Tenemos que embonar con el resto del grupo y tenemos que cubrir las expectativas que nos indica la Secretaría de Educación Pública, y tenemos que cubrir con las expectativas, y el rol del acompañante terapéutico es eso, hacer ajustes razonables. Eso también es una realidad. Y por otro lado, también estar viendo contenidos totalmente ajenos mientras por acá me están explicando el ciclo del agua, o mientras por acá están leyendo a Rosita y Juanito, pues la atención, la concentración, la memoria, pues también se ven mermadas, ¿no? Ese es un tema importante y creo que tenemos que tomarlo muchísimo en consideración para poder tomar decisiones a favor de nuestros chicos. Por ahí, todas las personas que nos están viendo, déjenos sus comentarios, platíquenos sus experiencias, coméntenos si les ha pasado, si lo han vivido, y vamos poco a poco. Igual, en este ciclo escolar, pues recibimos chavos con certificado de primaria sin haber consolidado la lectoescritura, ¿no? Y ya con un certificado. Y la verdad es que me siento impotente y veo con frustración y con tristeza que son chavos que pueden, que tienen todas las habilidades, que tienen todos los recursos para adquirir los procesos de lectoescritura. Sin embargo, el tiempo ya no está a nuestro favor, ¿no? O sea, ya también hay otros requerimientos y aún así lo logramos. Les puedo decir con orgullo que aún así se logra y aún así se hace. Entonces, esos son los sistemas de apoyos. Pautas visuales, kinestésicas, auditivas, ir de macro a micro y, por supuesto, ir retirando. El tercer punto y último es ir retirando. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezamos en macro, pues vamos a ir poco a poco reduciendo el tamaño hasta llegar al renglón del cuaderno normal. Si utilizamos la técnica de poner silicón, a lo mejor en vez de ponerlo completo, ahora lo vamos a poner punteado y cada vez vamos a ir reduciendo más el apoyo. Si utilizamos la pauta de piso-techo, la vamos a ir haciendo cada vez más clarita,
Si vamos a utilizar la pauta auditiva, entonces a lo mejor la vamos a ir haciendo más bajita hasta hacerla imperceptible o lograr que que la haga de manera autónoma para regular el movimiento, ¿no? Si vemos que a lo mejor pues necesitamos que agarre la crayola, pero como no tiene la pinza fina, le pusimos una bola de unicel. Bueno, esa bola de unicel que empezó siendo de 6 centímetros de grosor, a lo mejor la vamos a ir reduciendo a 3 centímetros, 2 centímetros de espesor. Eso es retirar apoyos y se retiran paulatinamente. Y las aproximaciones mínimas funcionan exactamente al revés. Irnos acercando de a poquito a el objetivo que buscamos, garantizando y logrando cada vez que éste se desarrolle de manera óptima. ¿Qué queremos y cuál tiene que ser nuestra meta a futuro? Así este banderín de cuadros blanco y negro es autonomía y calidad de vida. Y siempre tenemos que ver hacia dónde vamos. Ay, bueno, hacer líneas quebradas, ¿para qué me va a servir? Bueno, es el prerequisito para que escribas un nombre y firme. Es el prerequisito para la adquisición de la lectoescritura. Ay, es que hacer ejercicios de propiocepción en casa, ¿para qué me va a servir? Es el prerequisito para adquirir una conciencia fonética y fonológica. La conciencia y la planeación motora para poder producir un sonido con la salida correcta del aire, con la colocación específica de la lengua. Entonces, siempre hay un antecedente que nos va a llevar a lograr diferentes cosas. Eso es una aproximación mínima. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, lo vemos mucho les voy a poner otro ejemplo ahora de... ¿Qué les gusta ahora? Creo que usé de preescolar, ahora vámonos a una aproximación mínima de niños grandes. Tengo un chico que obviamente, como muchos, tiene miedo, pavor al corte de cabello. Entonces, una aproximación mínima es desde 2 metros ir poniendo el bzzz de la máquina, desde 2 metros ir haciendo el de las tijeras, cortar listón con esas tijeras, que él mismo las manipule, no necesariamente las de peluquero, unas barrilito de punta roma, pero que él manipule las tijeras, hacer un cabeza de pasto que hicimos ahora en el corte de verano, que lo corte, que lo haga, que lo manipule, para que poco a poco permita que se vaya acercando. Lo hemos hecho con el corte de cabello, con el corte de uñas, con la selectividad alimentaria. Hay niños que no toleran ni siquiera que el platillo esté en la mesa. Entonces vamos a ir trabajando en que logre que esté a 40 centímetros, a 30, a 25, a 20, hasta que pueda coexistir con el plato junto a él, aunque todavía no se la coma. Y a lo mejor llegamos a que el chícharo esté en su plato. Esas son las aproximaciones mínimas. Aproximaciones mínimas a la lectura, a la escritura, a las matemáticas, ¿no? O sea, una aproximación mínima al aprenderse las tablas de multiplicar puede ser utilizar una tabla de Pitágoras. Y entonces puedo multiplicar en lo que me aprendo las tablas. Tenemos que buscar ir avanzando pasito a pasito. Obviamente, los que tienen escaleras en su casa o los que todos utilizamos escaleras, para subir de un piso a otro no damos un brinco. Para subir de un piso a otro, avanzamos escalón por escalón. A veces nos agarra la prisa y subimos de 2 en 2, pero corremos más riesgo de tropezarnos. Entonces, siempre tenemos que llevar un ritmo, siempre tenemos que llevar una pauta, siempre tenemos que llevar una estrategia. Y de esta forma vamos a poder brindarles a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y a nuestras jovencitas, alternativas que nos ayuden y que nos lleven a mejores resultados, sin que necesariamente hagamos las cosas por ellos. Ahora, pensemos en un escenario totalmente diferente a la parte escolar. ¿Qué sucede con las actividades de autonomía, de vida diaria, de vida independiente, la alimentación, el vestido, el baño, el limpiado o el aseo después de hacer pipí o popó, el control de esfínteres, sobre todo en chicos grandes? Funciona exactamente igual. Reducimos apoyos o hacemos aproximaciones mínimas. Son dos cosas diferentes y son dos estrategias diferentes y tenemos que escoger cuál aplica en cada caso. Y entonces poco a poco ir guiando. Para bañarse aplica lo mismo, pautas kinestésicas, pautas visuales, pautas auditivas. Pueden poner una secuencia de pictogramas. Pueden ir diciendo cabeza, nuca, cuello, cara, hombros, axilas. Pueden ir señalando, tocando partes del cuerpo. Pueden ir poniendo, en alguna ocasión trabajamos con un joven y entonces
relativamente era tolerante a ciertos estímulos, entonces lo que hacíamos es que le pegábamos pedacitos de micropor, partes estratégicas de su cuerpo, y le enseñamos a quitárselas con la esponja. Y entonces literalmente tallaba todo su cuerpo quitándose los pedazos de micropor que él alcanzaba a ver. Y ya llegó un momento en que dominaba. Empezamos obviamente cara, hombros, después cara, hombros, pecho, después cara, hombros, pecho, brazos, cara, hombros, pechos, brazos y antebrazos, cara, hombros, pechos, brazos, ya, ¿no? Y de ahí se van siguiendo y van avanzando en este proceso. Previo a eso hubo pautas auditivas, la cara, la cabeza, los hombros, las axilas, y tenía que estar alguien con él acompañando esta parte. Después tuvimos un intento fallido con una grabación que ponemos en el celular, lo ignoró. Y entonces después llegamos a esta parte, por ejemplo, del micropor, y fue súper funcional, y adivinen qué, respetamos su privacidad, era un joven de 19 años, ya no podíamos entrar a bañarlo, o sea, ya no era algo sano, saludable para él. Logramos que se bañara, logramos que se quitara el shampoo, porque luego se ponía el shampoo y no se lo quitaban, ¿no? Entonces, se fue trabajando poco a poco, reduciendo apoyos y haciendo aproximaciones mínimas. Entonces, esto es importante y esto es gratificante. Y si lo aprendemos a hacer bien, vamos a tener excelentes resultados. Lo mismo para vestido y desvestido, lo mismo para tender una cama, lo mismo para poner una mesa, lo mismo para asearse después de hacer popó, lo mismo para lo que se les ocurra. Ir planteando objetivos, analizar, les voy a reducir toda la plática. Planteamos objetivos, analizamos habilidades, comparamos ambas, hacemos las aproximaciones, o pensamos, planeamos estratégicamente las aproximaciones mínimas y la reducción de los apoyos. Y de esta forma vamos a poder lograr llegar al objetivo sin frustrarnos y sin frustrar a nuestro chico o a nuestra chica. Mandamos saluditos a Ari, a Tati, Zapati García, a Mari Seni, mandamos saluditos a Grecia, mandamos saluditos por favor a Jime, ella de estar enorme. Me da mucho gusto poder compartir estos espacios con ustedes, me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Y tenemos la pauta, cómo apoyar a nuestros chicos, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, adultos incluso, sin hacer las cosas por ellos. ¿Cuál es la moraleja? No somos eternos, no les vamos a durar por siempre. Y nuestra misión y nuestra acción tiene que ser hoy por hoy, en presente, darles todas las herramientas para que sean autosuficientes, autónomos e independientes, y en su defecto, si necesitan apoyo, guía, que sea mínima y que estemos explorando y potenciando todas sus capacidades físicas, emocionales y cognitivas. Y con esto me despido el día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro, espero que les haya gustado mucho esta plática y nos vemos por acá la próxima semana en jueves. No se les olvide, déjenme dudas, temas, inquietudes que tengan por ahí y que queramos platicar. Y si nos estás viendo en transmisión diferida, puedes dejarnos tus comentarios y te estaremos contestando más tarde. Mi nombre es María Angie Silveira, directora de Educación Especial Más. Recuerden que estamos iniciando ciclo escolar 2024-2025, abarrotados, felices, entusiasmados, emocionados de lograr cosas padrísimas con nuestros chicos. Espero verlos por aquí. Gusto en saludarlos. Adiós. Adiós ahorita que pueda finalizar la transmisión. Bye, bye.